vámonos entrando en el tema de la semana. Esta semana tengo un tema que me interesó mucho y es todo este tema de que los actores de voz parece ser que en Estados Unidos ya se están categorizando por etnia y por raza. ¿Y por qué digo esto? Bueno, hay que remontarnos un poquito al pasado, más o menos 2019, 2020, si me recuerdo, y era todo este tema de que hasta Dross cayó en esta jalada, pero lo de que Apu se va de los Simpsons. ¿Qué pasaba con eso de que Apu se va de los Simpsons? Bueno, todo esto viene por un documental que hacía un comediante de ascendencia india, el cual ahorita se me olvida el nombre, una disculpa, pero él comentaba, siendo una persona de ascendencia india, cómo esto le afectaba a la visualización que tenía sobre sí mismo y sobre su cultura en el país de Estados Unidos, ¿no? Y hacía una, con toda la razón del mundo, una crítica al personaje de Apu porque era un estereotipo. Si los estereotipos están bien o mal, será algo para otro momento, de hecho, habrá un tipo de programa donde hablaré de narrativa y todo lo relacionado a ello. Todavía no sale, pero pronto lo tendrán. Pero la crítica que él hacía, de hecho, es bastante justa. Y es, oye, yo soy alguien que sí, desciendo de esta etnia, desciendo de esta cultura. Pero no me siento identificado porque quizás soy una segunda generación de inmigrantes y por lo tanto yo ya nací en Estados Unidos y tengo hasta cierto punto un bagaje cultural, tengo un tipo de vida que ya está más cercana a la vida americana, a pesar de que haya diferencias culturales, obviamente, por mis padres, ¿no? Y por eso mismo, aunque yo siento que es una crítica honesta y es válida, también a veces es un poquito de segregación, ¿no? Es un poquito de, es que a mí no me pasa, yo no soy así, está mal que se represente así, ¿no? Y es similar a lo que pasaba con el actor, el que hace en Game of Thrones de... Ay, el que es enano, se me olvida el nombre, siempre una disculpa. Bueno, él también comentaba que no se le debía dar a los personajes solo de enanos a las personas de baja estatura, porque estaba mal, porque era segregación y todo eso. Y luego salieron otras personas con esa misma condición de decir, oye, ese güey no es el representante de toda nuestra comunidad, ¿no? Lo cual es cierto. Y es que a veces pasa ese detalle cuando se está dando una perspectiva y una opinión. A veces olvidamos que es la opinión y la perspectiva de alguien bajo su vivencia y su experiencia y su cosmovisión que tiene sobre la vida del mundo. Y al olvidar eso, y sobre todo en esta época donde estamos, sí, más radicalizados, pero también más comunicados, muchas veces esas opiniones, sobre todo si vienen de gente famosa, como en estos dos casos, comienzan a expandirse y comienzan a tener un impacto antes de que haya un análisis sobre si esta situación está bien o mal, que es lo que siento que pasó aquí. ¿A qué me refiero? Un montón de actores blancos comenzaron a dejar personajes de diferentes etnias a la suya o de diferentes razas y dijeron, hey, yo no soy negro, yo no soy asiático, yo no soy de ascendencia de la India, yo no soy ni siquiera latino, no sé. Entonces tengo que dejar este personaje, porque no está bien que yo, siendo un actor blanco, como pasó con el actor de Cleveland, siga siendo este personaje, ¿no? Es hasta cierto punto quitarle el espacio a alguien de esta raza que podría hacerlo. Y es que pasa una situación curiosa con eso. Si estuviéramos hablando de actuación real, de live action, como normalmente pasa, ahí sí estaríamos segregando y quitando a gente por su etnia, como pasaba en los 40, como pasaba en los 30, que ahí sí era racismo a todas las edades. O sea, no estoy diciendo que en algún punto no hubo racismo o segregación en las actuaciones de voz, seguramente. Estados Unidos es un país que a la fecha sigue siendo muy racista, por más que lo nieguen, ¿no? Y no es el lugar aquí quizás para hablarlo, pero pueden ver bastantes videos o análisis sobre el tema. Entonces, ¿qué pasaba en los 30, en los 40, en los 20? Que había, similar a lo que pasaba con el teatro griego, en el hecho de que las mujeres no podían actuar en el teatro, en Estados Unidos, si no eras blanco, ni te acercaras a actuar. De hecho, la primera actriz o de las primeras actrices que además fue nominada al Oscar fue la que salió en Lo que el viento se llevó. Pero antes de eso, muchos personajes protagónicos o con cierta importancia dentro de una obra, si eran negros, se usaban cosas como el blackface, que es una técnica que es horrible y es racista más lo que es. Y es una segregación porque ahí sí estamos quitando el espacio, un spotlight que era para alguien de esa raza, suplantándolo con alguien blanco. Y se utilizaba pintura donde se pintaba toda la piel y los rasgos. Y además eran estereotipos, muchas veces, por no decir todas las veces, donde se remarcaban los labios, se ponían ciertas cuestiones en los ojos para dar esta imagen del negrito chaparrito, pelón, de labios carnosos, ¿no? Que de hecho Mimi Penguin en México es un ejemplo de ello y de hecho por eso Estados Unidos y Mimi Penguin no se llevan muy bien. Entonces, en esos casos, como también pasaba, por ejemplo, me acuerdo mucho creo que es la primera de 007. Sí, creo que es la primera, donde sale el doctor, ay, ¿cómo se llama? El doctor, ¿no?
Bueno, que es un actor blanco que literalmente le jalaron los ojos así, súper racistas. Creo que le ponen una calva falsa. Y obviamente es un estereotipo asiático. Creo que era chino en esa película. O sea, obviamente en esos casos sí estamos quitando el lugar a alguien de esas razas, que una persona de esa raza o esa etnia podría interpretarlo, ¿no? Ahí sí se está hablando de un racismo y hasta sistemático donde se les está prohibiendo actuar, ¿no? Pero, y esto es lo importante, pero en la actuación de voz no podemos decir eso tan directamente, porque en el momento en el que estamos diciendo, tú eres negro, tú eres blanco, tú eres de ascendencia de la India, tú quizás eres de ascendencia indígena o de ascendencia nativoamericana. En ese momento en el que decimos, entonces a ti te toca hacer este tipo de personajes, ya estamos agregando un campo donde no importa la piel porque no te van a ver. Igual en los videojuegos, incluso en los videojuegos donde dices, bueno, puede haber el motion capture y todo eso. Bueno, incluso ahí realmente lo importante es el movimiento de tu cara, no tanto tu etnia. Por eso, por ejemplo, Kratos, el actor que hizo a partir de 2018, es negro. Y no hay problema ahí porque lo importante es cómo se mueve la cara y cómo interpreta el personaje con su cuerpo y con la voz. Y lo mismo pasa en la actuación de voz en cine y televisión. O sea, ¿qué importa si eres negro? ¿Qué importa si eres blanco? Y vas a interpretar un personaje que es asiático o que es nativo americano. Lo importante es si sabes interpretar el personaje, si sabes darle el carácter que se te está pidiendo y sabes dar una interpretación que vale la pena, ¿no? Si eres lo suficientemente cómico, si sabes llevar un papel cómico, o sea, lo importante es si debe ser tu trabajo, no tu tono de piel. No, incluso cuestiones como el acento y eso, o sea, obviamente son importantes porque dan cierto carácter al personaje, pero se pueden aprender y se pueden emular. Y a veces, aunque se te pida una cuestión de, dale este tipo de voz, y quizás tú no puedes hacerlo, pero tu interpretación vale la pena, se termina ajustando, como pasó con el personaje de Shrek, que originalmente le iban a dar una voz más como escocesa, si me acuerdo, y al final termina teniendo una voz más como de Irlanda, creo que era el tono que le termina dando el actor. Y a mí sí me parece muy preocupante esto porque ya hay varios actores que están diciendo que, oye, cuando hago actuación de live action o cuando tengo que salir a cámara, a mí no se me va a dar nunca el personaje protagónico o el personaje quizás más espectacular, porque quizás no tengo la apariencia, quizás no tengo la altura. Ahí sí entiendo que la cuestión física te esté limitando, porque dices, oye, yo necesito la apariencia de un superhéroe para hacer a Superman, pues no voy a poner a alguien que quizás es demasiado delgado, que quizás es demasiado pequeño, necesito a alguien con ciertas características físicas, ¿no? Pero en animación, ¿cuál es el problema que, por ejemplo, el actor que hace del protagonista en The Voice, que es Hui, creo que se llama el personaje? O sea, él es la voz en My Adventures with Superman. No se parece para nada, no podría ser a un Superman live action, pero la voz le queda bastante bien para la interpretación que tiene que ser agradable, amable, pero también heroica y también melancólica de momentos. Un personaje que sea nativo americano, quizás tú eres una persona blanca o eres una persona negra, pero puedes darle la interpretación que quizás tiene que ser alguien sabio, quizás tiene que ser alguien amable, quizás tiene que ser alguien reflexivo, y tú puedes dar eso y tu voz queda con ese personaje, está bien que lo puedas hacer. Pero en Estados Unidos comenzó a hacer esto de que decir, vamos a evitar problemas, entonces, o una de dos, si no eres de esta etnia y el personaje ya está establecido, no le vamos a mover y vamos a buscar a alguien de esa etnia o vamos a cambiar el personaje. Primero vamos con lo de, vamos a buscar a alguien de esa etnia. Hay una actriz en el doblaje en inglés de Bleach que ella le tocaba hacer, no me acuerdo el personaje, una disculpa, que es esta chica negra que tiene como aspecto de poderes eléctricos. Y ella comenta, ella era la voz del doblaje y se quejó en Twitter porque la estaban corriendo, le habían quitado su papel. Y entonces ella dice, oye, ¿cómo está eso de que yo soy la voz recurrente de este personaje? La gente le gusta mi voz y me estás cambiando solamente porque yo no soy de esa raza. Yo no soy una persona negra, ¿no? Y estás poniendo una actriz de voz que sí simule a este personaje. Pero el detalle, y ahí es donde voy, ¿qué importa tiene si eres un actor blanco para un personaje negro? Si es una cuestión de voz. Si tu voz funciona el personaje, está bien. Y entonces también siento que ahí es donde Hollywood o muchas de esas producciones dijeron, ok, quizás nos estamos manchando un poquito ahí. Cuando es una cuestión voluntaria, pues los actores se van, ¿no? Como pasó con Cleveland, pasó con muchos personajes de Los Simpsons. Pero hay ocasiones donde dices, queremos a este actor para que dé la voz al personaje que hacemos, lo ajustamos. Que es lo que yo siento que pasó como por ejemplo con el personaje de Invincible. ¿Qué pasa con el personaje de Mark de Invincible y su madre? En los cómics obviamente son caucásicos. Son caucásicos muy neutros porque de hecho el dibujo nunca, la historia en el dibujo en ningún momento te da a entender, son blancos o son irlandeses o son no sé qué. O son asiáticos. Nada más lo dejan como una raza neutra que
el punto es que el tono de piel es blanco, es lo único que sabemos. Y entonces en la serie que se decidieron, ok, yo estoy seguro, y esto es una cuestión de percepción personal, dijeron, queremos a este actor, pero para que no haya problemas, tanto de los fans que se quejan de que cambiaron el personaje de la etnia, vamos a hacer este personaje que se parezca más al actor. Entonces decidieron hacer una conversión a la etnia y pasaron de ser un personaje neutro a un personaje de ascendencia asiática, ¿no? Y también la madre. Y también pasa con el personaje de... Ay, la novia, se me olvida el nombre. Bueno, que en el cómic es rubia y es súper insípida en su personalidad. Y en la serie decidieron adaptarla a una chica negra, ¿no? Y de hecho la actriz de voz también es negra. Que de hecho creo que es la actriz que hace de Domino en Deadpool, si mal no recuerdo. Tendré que checar eso. Hay una situación muy curiosa ahí. Yo sí siento que, por ejemplo, con la actriz con el personaje de la novia, primero la decidieron cambiar a negra y después cambiaron y también la personalidad y después buscaron a la actriz. Yo sí, en el caso de Invincible y su madre, ahí sí estoy seguro que primero dijeron, queremos a este actor porque es un actor famoso, de hecho si no me recuerdo es el que salía en The Walking Dead y a partir de ahí cambiaron el personaje de Invincible, ¿no? Pero sin importar, ahí se están fijando, ¿no? De que ahora las voces tienen que emparejar con el personaje o el personaje se tiene que ajustar a la voz. Porque si se fijan, pudieron haber hecho a Mark completamente blanco y que la voz siguiera siendo por parte de ese actor. O pudieron haber dejado el personaje como asiático si quisieran. Y cambiar y mantener un actor con una voz. Bueno, un actor blanco que hiciera la voz, ¿no? Aquí el detalle es. Parece que en Estados Unidos quieren igualar de que si el personaje es tal, tiene que ser tal. Y eso es algo, una manía que ya se está convirtiendo en regla y que me está preocupando mucho porque está limitando la capacidad que tienen algunas personas para interpretar personajes. Y no es por talento, no es por experiencia, es simplemente por su etnia y su color. Y eso sí es segregación, porque estamos limitando a la gente que no puede hacer algo solamente porque no pertenece a un grupo étnico o una raza. Y eso es muy preocupante porque en un lugar donde lo importante es la voz, donde en teoría sería meritocracia completamente, que también haces el trabajo, se está limitando por cuestiones ajenas a tu capacidad actoral. De nuevo, si estamos en una situación de live action, yo sí entiendo que haya esta segregación, que digas, es que si necesito una persona negra, tiene que ser, porque el personaje es negro, tiene que ser un actor negro. Necesito una persona blanca porque el personaje es blanco, entonces necesito un actor blanco. Pero en animación, ¿cuál era el problema? En videojuegos igual. Entonces, notas finales, que me parece, en pocas palabras, para que salga en clip allá en TikTok y en otras redes, me parece mal. Ya lo dije, lo sostengo. Está muy mal que tanto un actor negro no puede interpretar personajes que no sean de su raza, como que un actor blanco no puede interpretar personajes que no sean de su raza. En el momento en que la actuación de voz, y esto es lo importante, la actuación de voz se está segregando por una cuestión que no va a salir a pantalla, que no se va a poder ver, donde solamente vamos a tener el trabajo de voz. En el momento en que ya no está importando eso, sino tienes que cumplir con cierta cuota, tú como actor, con ciertas características para poder interpretar algo, ahí ya estamos mal. Porque si las características no son, tienes que tener una voz suave para un personaje que necesita una voz suave, sino que tienes que tener una piel negra para poder ser un personaje negro, o tienes que tener una piel blanca para poder ser un personaje blanco, o tienes que tener de alguna forma una relación con la etnia de la India, o con la etnia, o con una etnia nativoamericana, o cualquier cosa de ese estilo. O sea, en el momento en el que estamos diciendo, ya no importa tu trabajo o tu capacidad para interpretar, en el momento en que estamos diciendo lo importante es tu apariencia y a partir de ahí te vamos a segregar, es donde estamos mal. Porque es en el momento en el que ya no importa el talento, ya no importa tu capacidad como actor, solamente importa no tener problemas en redes sociales. Y por parte de los actores que renunciaron a esos papeles por no pertenecer a esas etnias, me parece mal lo que hicieron. A ver, obviamente ellos lo hicieron desde un lado de, oye, pues yo no quiero tener problemas, yo no quiero quitarle lugar a alguien que quizás en otras situaciones no se le podría dar no se le podría dar esta oportunidad. Tómalo, ¿no? Yo lo entiendo y hasta cierto punto es bonito y hasta cierto punto es compañerismo y es una cuestión de decir, le voy a dar oportunidad a alguien que quizás no se le están dando, ¿no? Sin embargo, también estamos fomentando esta idea de que no puedes interpretar un papel si no perteneces ahí. Y entonces entiendo que lo hicieron así, quizás para evitar problemas, quizás genuinamente por una cuestión de apoyar a esos grupos que tienen una historia de estar oprimidos, de estar segregados y que no se les permitiera interpretar ciertos papeles o que no se les diera protagónicos. Lo entiendo si se hizo desde buena fe, pero no está bien. No está bien en el sentido de que estamos segregando. Y en un ámbito donde no es necesario que te vean, donde no es importante cómo eres, o sea, incluso si
tuvieras en completa discapacidad y no pudieras mover nada de tu cuerpo, pero aún así tienes una voz y una capacidad actoral que te permitas interpretar papeles, ¿cuál era el problema? O sea, literal, si tienes lo importante para ese trabajo, que es la voz y el talento, ¿por qué evitar o cerrarte ciertos personajes que quizás eran tu camino al estrellato, tu camino a poder mantenerte en este ámbito, ¿no? Entonces, entiendo que se hizo desde una buena fe, entiendo que se hizo desde un lado de no quiero quitarle el espacio a estas personas, pero aún así terminó fomentando a este problema que tienen en Estados Unidos, que afortunadamente no se ha traspasado a otros países, otros lugares donde se hace o doblaje o actuación de voz, donde de momento seguimos con esta idea de que lo importante es la voz. Entonces, a mí me parece que está mal. Pero, como siempre digo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Me encantaría leerlos en comentarios. Y, como siempre, lo más importante es qué opinas tú, pero siempre desde el lado del respeto y desde el lado de esta es mi opinión. Hasta cierto punto me documenté y esto es lo que quiero expresar. O sea, tanto tú respeta lo que te dicen los demás como espero que la gente respete lo que